Presentación de la clase. Well, good evening, students. How have you been? Today, welcome to a new encounter, a new weekly encounter, and I hope you enjoy and understand the classes. Today, we're going to see the subject, a new subject about frequency adverbs. You know, the frequency adverbs are very important in English. O sea, los adverbios de frecuencia son muy importantes en inglés, tanto en inglés como en español, ¿no? In English and in Spanish. Well, we're going to, I'm gonna share with you a little explanation about the harmonic spectrum. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Here we are. Here we are with frequency adverbs. I'm going to share with you with all of you. Okay. Yeah, I'm going to share well, here we are with the subject of frequency adverb. For example, what are the frequency adverbs? Where the frequency adverbs is a word that or shows the meaning of frequency when you do some action, okay? Or the meaning of frequency when you do or when the verbs play the action. Well, let's see some frequency adverbs. Often, usually, sometimes, almost always, almost never, and hardly ever. Almost, what is the meaning of the word often? Often es a menudo. The meaning of the word often is a menudo. The meaning of the word usually, well, this is a coordinate word, usually, usualmente. And the meaning sometimes of the word sometimes, or the adverb sometimes, a veces, no? And almost always is the meaning of the frequency adverbs, almost always, casi siempre, almost always, remember that. And the meaning of the word almost never, here the word almost never, I'm gonna show you. Almost never is casi nunca. And hardly ever could be the meaning of escasamente o difícilmente nunca. ¿Ya? This is a frequency adverb indefinite because, o sea, estos son algunos adverbios de frecuencia indefinidos. ¿Por qué? Porque nos van a hablar de a menudo, usualmente, algunas veces, almost always, almost never, o sea, casi siempre, casi nunca y escasamente. But this is some adverbs that aren't going to give us some determinations in times. For example, when I say he often plays tennis, él a menudo juega tenis, pero no me dice en qué día de la semana, en qué horario, ni nada de eso. He usually plays tennis. Él usualmente, pero no me da tampoco la información. He sometimes, a veces, juega tenis. He sometimes plays tennis. And she almost always plays tennis. ¿No? Or she almost
always plays tennis after work, ¿no? Después del trabajo. Pero no me da una frecuencia, ¿ya? Segura. Ahora, cuando yo digo he plays tennis, aquí en este recuadro, when I say he plays tennis every other day, ¿no? Él juega tenis un día sí, un día no. Eso es lo que quiere decir every other day. Como alternativamente, un día alterno, un día de por medio, every other day. Entonces, cuando yo me refiero a eso, when I refer that, ¿no? Ya yo estoy dando una idea, ¿no? O sea, un día sí, un día no. ¿Cómo se dice? Ayúdenme ahí lo que acabé de decir ahorita mismo. O sea, alternativo, un día alterno, un día de por medio, que es lo que quiere decir every other day. O un día sí, un día no. ¿Está bien? Cuando yo digo, por ejemplo, estoy expresando la misma idea, he plays tennis or she plays tennis after work. No, pero entonces estoy diciendo, ella juega, ella o él juegan tenis después del trabajo. Every other day, un día sí, un día no. Once a week, ya yo le estoy dando una frecuencia. Una vez a la semana. Estoy definiendo la frecuencia, ¿ya? Aquellos son indefinidos porque no estoy dando unos términos de tiempo que den idea sobre qué frecuencia se repite. Pero aquí en este recuadro, but here in this chart, I'm giving an idea, no, of the exact time or at the same time the exact frequency when I say he plays tennis every other day, he plays tennis once a week, una vez a la semana. Bueno, para decir la oración completa, say the sentence, to read the sentence, the complete sentence. She plays tennis after work twice a month, 2 veces en el mes, ¿ya? She plays tennis after work 3 times a year. Ella juega tenis después del trabajo 3 veces al año. O she plays tennis after work very often. O sea, ella juega tenis después del trabajo muy a menudo. Very often. Eso es lo que quiere decir este often. Often se le hace very often. Una F o una Z y ya. Very often. La T no suena ahí. Entonces, bueno, aquí tenemos unas oraciones. Say each sentence another day. Use the word in parentheses. O sea, diga las oraciones en otro modo. Use las palabras en paréntesis. Entonces aquí, por ejemplo, Jean and Barbara, Lucas, almost always eat dinner out. Entonces, ¿qué puede decir? Jean. ¿Quién me traduce ahí? Jean y Bárbara, Lucas. Almost always eat dinner out. A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice ahí la primera oración? El significado. ¿Ah? Que Jimmy y Bárbara, no sé, algunas veces o siempre comen ¿cómo se dice? La merienda. Sí, la merienda, ustedes le dicen aquí, ¿cómo le dicen? Merienda por la noche. Bueno, merienda, sí. Bueno, en este caso sería, bueno, eat dinner. En otros casos sería comen su comida afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero expresar en otra forma, nos dice primero que almost always, recuerden que es casi siempre. Entonces yo puedo decir Jim and Barbara Lucas eat dinner out 6 times a week, porque están diciendo casi siempre. Y si son 6 veces a la semana, es igual, es casi lo mismo decir 6 veces a la semana que casi siempre, porque bueno, una semana tiene 7 días, ¿no es así? ¿Es así o no es así, muchachos? ¿Ah? Hola, estimados estudiantes. ¿Cómo dice, profe? O sea, si yo estoy diciendo que Jim y Bárbara, Lucas, almost always eat dinner out, y me dice el ejercicio de que escriba la oración de otra forma, y me ponen entre paréntesis 6 times a week, entonces
o sea, 6 veces a la semana, yo puedo decir que Jim and Barbara almost eat dinner out 6 times a week. O sea, que es lo mismo casi que decir casi siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque una semana tiene 7 días y si ellos casi siempre, o sea, ellos comen afuera. Yeah. 6 veces a la semana. 6 veces, claro. Generalmente, almost always. O sea, casi siempre. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos ahora para esta. Esa es la primera que está resuelta. Jim and Barbara Lucas. La solución está ahí. Jim and Barbara Lucas eat dinner out 6 times a week, lo que habíamos dicho. Entonces aquí vamos a ver la de Emily. Emily Hernández rides her bicycle to work 4 times a week. Y entonces, como yo diría de la otra forma. ¿Ah? Usualmente, pero entonces, como yo lo diría en inglés, o sea, Emily Hernández rides her bicycle to work usually, ¿ya? O puede decir, Emily Hernández rides usually her bicycle to work 4 times a week. Pero no, es mejor ponerlo al final. Emily Hernández rides her bicycle to work 4 times a week. Usually, ¿ya? O rides usually her bicycle to work 4 times a week. No, mejor decirlo al final. Usually. Emily Hernández usually. No, discúlpenme. Se puede decir Emily Hernández usually rides her bicycle to work 4 times a week. Es como es. Usually va detrás de antes del verbo. Emily Hernández usually rides her bicycle to work 4 times a week. Y ya vayan repitiendo, vayan copiando. Bueno, Mr. Sinclair hardly ever gets the flu. Entonces, Mr. Sinclair hardly ever gets the flu. Entonces yo pudiera decir ahí como. Entre paréntesis está la opción de almost never. La otra, Mrs. Randolph walks home from work every other day. Y entre paréntesis nos dan la opción de very often. Muy a menudo, o muy frecuente. I go to the movies twice a year. Entonces, yo puedo adicionar hardly ever. Lo que quiero es que ustedes se den cuenta que ustedes lean la oración y adicionen la otra forma de decirlo con la otra forma con el otro adverbio. My brother almost never calls me. O sea, y sería decir my brother sería decir porque never. Si yo digo never, entonces lo tengo que decir en positivo. Debo adicionarlo en positivo, porque ahí dice almost never calls me. No, está bien. My brother almost never calls me. Y ustedes tienen que ver dónde insertan ese once a year. ¿Está bien? Yo les voy a dejar esta tareita para que vayan ya ejercitándose con eso. Bueno, ahora de todas maneras, yo lo que quiero es que ustedes hagan. Voy a pegar esto en un Word. Voy a abrir un Word. Momentito. O sea, más o menos ustedes tienen que saber dónde es que ubican ese adjetivo. Ahí está la tarea. Y vamos a pegar esto que es lo que nos interesa, ese cuadro. Pero nosotros vamos a buscar otra cosa más amplia que explique esto de una manera más amplia. Una manera mucho más amplia para que ustedes vean cómo es que, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a ver este recuadrito y vamos a ver el otro. Esperen un momentito.
Vamos a compartirle la pantalla. Para que vean que yo estoy haciendo en pantalla. Y entonces aquí voy a coger este say each sentence in another way. Siempre es bueno. Recuerden que siempre la riqueza del idioma, o sea, el avance que uno pueda tener en el idioma, es la capacidad de escribir una acción de diferentes formas, o sea, tener recursos de vocabulario tan amplios que usted pueda decir algo, expresar alguna acción de una manera que no tenga que ver con la otra. ¿Está bien? Esa es la ventaja de que aquí hay unas conversaciones, pero no, esto no, por ahora no nos interesa. Entonces, por aquí nos salimos del tema. Vamos a buscar por acá, en el estimado Google, vamos a buscar ¿cómo se dice frequency? Frequency adverbs. O sea, los adverbios de frecuencia definite. Déjame ver, el otro día yo saqué una. Yo no sé si se lo dejé. Yo creo que no lo cogí. Saqué una de YouTube. Muy buena. Definite frequency adverbs. YouTube. Vamos a buscarla aquí. YouTube. Entonces, vamos a buscarlo. How often? English definite adverb of frequency. Vamos a ver este. No, este no me gusta. No me gusta. Yo lo otro saqué unos ejercicios aquí. Adverb of frequency. Saqué uno. Creo que era este. Vamos a ver. Sí. Me parece que era este mismo. Deja ver. American English. Definite. ¿Y qué dicen ahí? Porque no están muy que hablar. ¿Qué dicen? Va. Word English. No era este tampoco. No, frequency. Vamos a ver si era este. Yo no sé por qué eso no se oye. ¿Cuál es el problema? Esto que no quiere. Un momentico, muchachos, déjenme guardar bien esta vuelta aquí. A ver, vamos a ver cuál es la joder. Que veo que no quiere. Shower after you exercise. You is the subject, should is an auxiliary verb, always is our adverb, and shower is the main No era verb. ese tampoco. Another example. Un momentito. I never eat fast food. I is the subject, never is the adverb, and eat is the main verb. In this example, we don't have an auxiliary. An exception can be made for certain adverbs of frequency.
These adverbs can be found at the beginning or the end of sentences. Ah, no, era este, era este. Adverbs of frequency. Este, era este. An adverb of frequency tells us how often something takes place. Bueno, vamos a traducir aquí, ¿no? Nos dice, porque todavía ustedes no tienen, nos dice adverbs of frequency. An adverb of frequency tell us how often something takes place. Bueno, un adverbio de frecuencia nos dice cuán a menudo algo toma lugar. ¿Ya? Vamos para allá. Entonces vamos a ver. 100%, always. Always. I always wake up at 6 o'clock. Okay. I always wake up at 6 o'clock. Vayan practicando. 90%, usually. Usual. I usually come home after work. I usually come home after work. Yo usualmente vengo del trabajo. Usualmente vengo a casa después del trabajo. Normally, generally. Generally. I normally swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela. Often, frequently. I often spend Christmas with friends. I often spend Christmas with friends. Yo a menudo paso las navidades con mis amigos. Con amigos. Sometimes. Sometimes. I I sometimes sometimes play play tennis tennis on the on the weekend. weekend. Yo a veces juego tenis los fines de semana. Occasionally. I occasionally eat Vietnamese food. I occasionally eat Vietnamese food. Vietnamese food. Yo ocasionalmente como comida vietnamita. Seldom. Seldom. I seldom go to the library. I seldom go to the library. Este seldom quiere decir rara vez o con muy poca frecuencia también. Rarely. El otro era I seldom go to the library. I rarely listen La to the otra era radio. I rarely listen to the radio. Yo raramente oigo el radio. Never. Never. I never never listen to sing. rock music. I never listen to rock music. Nunca oigo la música rock. Nunca escucho, mejor dicho. Listen es escuchar. Entonces, vamos acá. Si usted es profesional, tiene más de No 5 soy años de experiencia en profesional. su carrera o un título de Déjame ver que venía. El video estaba por acá. Adverbios de frecuencia. Hello, I'm Emma from English. English. There are many times in an English conversation when you need to say how often Esto no lo puedes, no lo voy a poner eso. Déjame ver. Present perfect, adverb, grammar course.
another way. Vamos a Adverbs of Frequency English Grammar. Vamos a ver a ver si era Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. Today we are doing a grammar lesson all about adverbs of frequency. So let's start. So first of all, what are adverbs? What's that? Well, the definition of an adverb is an word adverb is a word that that modifies a verb. Era ese. So the adverb gives more information about the verb. Mm. So the verb describes an action, and the adverb gives us more information about that action. Mm. Example. So without an adverb, a very simple sentence, Jane is walking. And with an adverb, Jane is walking quickly. Quickly. Jane está caminando rápidamente. So quickly is the adverb, and it gives us more information about the action. Okay. So quickly modifies the verb walk. So this is the action, walking, and quickly tells us how Jane is walking. ¿Están entendiendo, muchachos? Ahí, o sea, ahí no tiene mucho. An adverb is a word that modifies a verb. The adverb gives more information about the verb. O sea, el adverbio da mucho más información sobre el verbo. Entonces, por ejemplo, without an adverb, Jane is walking. With an adverb, Jane is walking quickly. O sea, Jane está caminando rápido o rápidamente. Quickly gives us more information about the action. O sea, quickly nos da más información sobre la acción. ¿Quién es la acción? Walking. Y quickly modifies the verb walk. Y quickly modifica el verbo walk. Vamos allá. Gives us more information, more details. Okay? So that is the definition of just a normal adverb. Normal. So, what are adverbs of frequency? Adverb of frequency. Let's look at an example. Mark plays tennis. So we are describing a habit. So that is why we are using the present simple. Estamos describiendo un hábito. Mark sometimes plays tennis. Mark sometimes plays. So the word sometimes is an adverb of frequency. Así como lo vimos la otra. It is an adverb of frequency, and an adverb of frequency is an adverb of time. So it gives us more information about the time. And it describes, in fact, the frequency of an action. Okay, so it gives us more information about the frequency. Okay. And in this lesson, you will learn, the adverbs, first of all, the adverbs of indefinite frequency, and then the adverbs of definite frequency. Okay, so there are two types of adverb of frequency, and you... O sea, hay dos tipos de adverbios de frecuencia, ¿no? Están los adverbios de frecuencia indefinida y los de frecuencia definida. A ver, si alguno de ustedes me pudiera decir sobre los adverbios de frecuencia indefinida. ¿Ah? Si me pueden decir, muchachos, sobre los adverbios de frecuencia indefinida.
Bueno, los adverbios de frecuencia indefinida son aquellos que no nos dan una información. Por ejemplo, a veces, casi siempre, nunca, son esos. Y los adverbios de frecuencia definida son los que nos van a dar información sobre una cierta repetición más definida. Por ejemplo, once a week, una vez a la semana, twice a week, ¿cómo? Twice a month, once a year, una vez al año, ¿ya? Sale aquí, aquí. Y llega solamente. ¿Cómo? Sale por acá. Me toca otra prueba de nivel. ¿No? No le oigo bien. Mira esta curva. El compañero creo que tiene prendido. Acá sale otro aquí que no se puede. ¿Es esta misma o qué? ¿Era esta misma? No los entiendo. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué te iba a decir? Para que... Darwin tiene prendido el micrófono. ¿Que alguien viene qué? Por favor, muchachos, ¿qué me decían? Bueno, ustedes entienden lo que son los adverbios de frecuencia indefinida y los de frecuencia definida, que era lo que yo me estaba refiriendo. O sea, indefinite frequency, adverbs, and definite frequency. Adverbs. Está diciendo, usually es un adverbio de frecuencia indefinida. Efectivamente, usually no me está diciendo, no me está dando una información de cuántas veces se está haciendo. Usually, ¿cuál otro ustedes pueden entender como adverbio de frecuencia indefinida? Always. Always también es otro adverbio de frecuencia indefinida. Bueno, y de frecuencia definida, ¿cuál me pueden decir? Los de frecuencia definida. Ya los de frecuencia definida son los que nos dan una mejor idea, ¿no? De en qué momento es cuando se está haciendo la acción o cómo... es en concreto, ¿no, profe? Como decir, digamos, la hora. Es en concreto, decir, digamos, la hora, el día, el lugar. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cuáles son? O sea, ahí yo lo estuve diciendo. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, lo de frecuencia definida, once a week, twice a week, 3 times a year. Day. ¿Ah? Day, ¿no? Sí, pero me tienes que decir, por ejemplo, daily es un adverbio de frecuencia definida, daily. He goes to school, he daily goes to school. ¿Está bien? Él diariamente va a la escuela. ¿Ya me entienden? Por ejemplo, daily, weekly, también, semanalmente. He goes to see her grandparents weekly, or he weekly goes to see her parents, or his parents, mejor dicho. O sea, él semanalmente va a ver a sus abuelos. Ya esos son adverbios de frecuencia definida, porque estoy hablando semanalmente, una vez a la semana, 3 veces al mes, ¿ya? Mensualmente, ¿ya? También. Monthly, en este caso, mensualmente. Bueno, vamos a seguir acá. Seguir la explicación. You will learn both types. And you will also learn the position of adverbs of frequency in the sentence. And at the end, there are some exercises. Okay? Yeah. So let's start with the adverbs of indefinite frequency. O sea, que dice, comencemos con los adverbios de adverbs of indefinite frequency give a general indication of the frequency. Okay, it is not an exact indication. It is not a specific indication of the frequency.
Level of frequency. So let's look at some examples. So if the level of frequency is Nivel de maximum frecuencia. 100% of the time, Del tiempo. then we say Always. always. Example, I always play football. Play football. I always So, play football. Yo siempre juego. 100% of the time, if you are playing football 100% of the time, you say, I always play football. Play football. And the minimum frequency, The minimum frequency. so if you play football 0% of the time, then we use the adverb never. I never play football. I never play football. So these are the two extremes. And in between never and always, there are several other adverbs. So, example, There are so rarely, slightly hardly more ever. than never, we say rarely or hardly ever. I hardly ever play football. Then, slightly more frequent, Seldom. we say seldom. I seldom play football. Ese es el